Gala. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? De el discurso digital, como cuando alguien está en contra de nuestra ideología política en internet, luego decimos es un bot. Ajá. No es un ser humano que piensa. Sí, lo deshumanizas en el ámbito digital. No es un otra peñabot, perspectiva es un distinta, derechairo, lo que quieras. Entonces tú como individuo tienes que llegar y reafirmarte y decir, no, güey, soy yo, no soy un bot y te estoy cuestionando a ti. O Ese sea, es uno de los grandes errores de las campañas políticas actuales, de los grupos políticos, y es un desconocimiento de sus opositores y una deshumanización de todos ellos. No emprenden un diálogo y en ese sentido son súper dogmáticos. Tú te puedes dar cuenta del dogmatismo de una persona en el sentido de cómo rechaza a la oposición o cómo rechaza a aquellos que presentan una visión alterna a su máscara, como diría el Hobbit, ¿no? A su persona. Si tú fueras un individuo, entenderías la integridad de tu individualidad y entenderías que tienes aristas, pero si eres solamente una máscara, solamente tienes uno de los dos lados de la cara. Y si alguien propone una cara distinta a la que tú tienes, en ese sentido vas a empezar a sentir como tu máscara se empieza a desquebrajar y empiezas a defenderte de ese desquebrajamiento de la máscara. Y ahí es donde sucede quizás, es donde quizás sucede el impulso tanático, que es lo que me gustaría hablar ahora. La descalificación sí habla de la anulación del otro. O sea, de entrada, cuando ya te estoy descalificando a ti por ser tú, de entrada que te estoy descalificando, te estoy anulando. O sea, es que en esos argumentos los podemos llevar, por ejemplo, a casos como el machismo, en el cual dicen, pues cállate, tú eres mujer, o sea, cállate, güey, tú eres rico, cállate, tú eres pobre, o cállate, tú eres prieto, o sea, es anular la opinión del otro, de que simplemente no vale por el hecho de que no, o sea, de que no tiene una característica humana para ti, ¿no? O sea, para ti no es humano, entonces como no es humano lo descalificas, ¿no? Sí, naturalmente. A ver, nada más aterrizar el asunto de la pulsión de muerte freudiana, muchachos. O sea, porque yo creo que está mal entendida el pedo de la pulsión de muerte. Ay, ahora resulta que Freud está mal entendido. No, es que a ver, la mayoría de la pulsión de la muerte me gustaría que debatiéramos, que está chido. Partiendo como del punto de que la deshumanización es destruir al otro, quitándole lo humano. A mí me parece que el impulso tanático es querer destruir al otro por lo humano que tiene. O sea, como una especie de autodestrucción, de un deseo de autodestrucción, pero en el otro, del ser humano. Pero es mucho más complejo que eso. Sí, quizás yo estoy poniendo palabras en la cabeza de Freud que eran más sencillas. Yo creo que lo más sencillo que plantea el doctor es que todos tenemos una pulsión a regresar a nuestro estado originario, que es la nada. Es que no es nuestra, es del universo mismo. Por eso, aunque sea del universo mismo, eso del universo mismo es la nada. Entonces, esa tendencia del universo a regresar a la entropía se manifiesta a través de nuestras pulsiones más básicas. Es nuestra conexión más básica con el universo del que somos parte. No es me parece un sesgo de confirmación. Ahí está, pero a huevo, güey. No, Freud es un pendejo, viva Jung, ¿no? No, a mí me parece un sesgo de confirmación. No, a ver, a ver. No, es que o sea, no es sesgo de confirmación. O sea, no, lo que sí deja claro Freud es que sí es regresarnos a nuestra situación más primaria. O sea, es la pulsión de muerte. Por eso buscamos nuestra propia muerte, en la cual queremos regresar a nuestra condición originaria y buscamos la muerte de los demás porque también queremos regresarlos a esta condición originaria, que la condición originaria pues es la nada. O sea, esa es la pulsión de muerte. O sea, esa es la verdadera pulsión de muerte. O sea, que se manifieste de forma inconsciente, o como Freud lo explica, que a través de que se manifieste de forma inconsciente y que cada día que vivimos estamos manifestando nuestra pulsión de muerte en el simple hecho de respirar, o sea, en el simple hecho en el simple hecho de seguir viviendo, pues obviamente es una pulsión que tenemos para regresar a nuestro estado primigenio. O sea, es una forma de justificar la muerte, pues. O sea, lo que hace Freud es justificar la muerte y nuestros deseos de encaminarnos hacia ella. Y no solamente encaminar nuestra muerte, sino encaminarla de nuestros seres queridos. Y caminarla del mundo y la de nuestros enemigos, la de todos. Porque hay una cierta tranquilidad en este origen primigenio del ser humano. Y la tranquilidad es que ya no hay nada. Es lo que te tranquiliza. Y si lo piensas en el nivel de la guerra, lo que te tranquiliza con respecto al enemigo es que el enemigo no esté. O sea, y que es la Pax Romana. Haces un cementerio y lo llamas paz. Exacto, pues sí, esa es la tranquilidad. Eso es a lo que aspiras, a la no existencia de.
¿sabes qué? Lo que me preocupa es que se asuma como una teoría para explicar las condiciones de la psique, cuando en realidad es una ideología, es un deseo y es una manera, es una propuesta para solucionar un problema de la condición cultural humana. Entonces, en ese sentido, no es una explicación, es una ideología, es una proyección a futuro de cómo se supone que lo podríamos hacer. Y el güey cree que todo el mundo tiene esa ideología de manera innata. Y a mí me parece más bien necrofilia, güey. No me parece... Porque, ¿sabes por qué creo que no es una cuestión como teórica? Me parece ideológica. Y es que hay otras posibilidades respecto a la vida, ¿no? Y es como la convivencia, la sana convivencia, pues, para empezar. La vida en comunidad. Es que no descarta eso. O sea, no descarta pues sí, la está sana... haciendo una visión necrofílica. O sea, pero no descarta la convivencia, pero... O sea, lo que dice es, mientras llegamos a ese estado primigenio que desde un inicio lo estamos deseando, existen otros elementos que nos hacen atarnos a esta existencia. Es lo que está diciendo. Friedrich Nietzsche entendía la pulsión de muerte como parte de uno de los impulsos del ser humano, pero también lo que él llamaba la voluntad de ser, la voluntad de poder. La voluntad de poder, en el sentido más amplio, es una cosa como bien metafísica que se inventa Friedrich Nietzsche como una fuerza que existe dentro de la materia y que la lleva a formar pues árboles y la lleva a formar estructuras y eventualmente la lleva a formar seres humanos, y como estos seres humanos están hechos de esta misma materia que tiene esta misma voluntad de poder, pues buscan poder, buscan tener una vida, buscan tener cosas, pero al mismo tiempo él reconocía esta pulsión que tenemos hacia la muerte. Entonces Nietzsche se imaginaba la mente humana como una ciudad donde todos los habitantes tienen sus propios planes, todos tienen sus propios caminos, como y pitufos. todos quieren avanzar en todos lados. Ajá. Pero el único modo de orientarlos hacia un camino en común es tener una idea principal, una idea regidora, un propósito, pues. Sin un propósito en la vida, entonces estás a merced de todos tus impulsos y tus instintos y no haces nada de tu vida. Y uno igual y la forma más fácil de manifestar estos deseos de muerte pues no es salir y matar al abuelito, pero sí es como, lo podemos identificar ahorita en la cuarentena. ¿Qué es más fácil? ¿Quedarse en la cama a ver episodios de Friends y drogarse todo el día, o salir y tratar de hacer algo de esta situación, hacer un plan, empezar a escribir, voy a realizar mis planes que estuve posponiendo durante mucho tiempo? No tenemos un instinto para crear. Si creamos es porque tenemos otra idea y porque estamos siguiendo un propósito un poco más amplio. De hecho, cuesta trabajo obligarse a uno mismo a hacer las cosas. Es mucho más fácil simplemente quedarse en cama y no hacer nada y dejar que la entropía nos vaya... Porque ya tienes todo dado. Pero esa es una condición, entonces, de nuestro tiempo. Si nosotros estuviéramos en otra condición, y eso sí creo que es más teórico, creo que el ser humano en su condición tiene una necesidad y una capacidad creadora. Ajá. Y inevitablemente se manifiesta en todos. Si no tuviéramos todo dado, te juro que ahí andaríamos haciendo pendejada y media. Una no quita la otra. Son pulsiones que pueden convivir dentro de... Hay dos lobos en tu interior, David. Ay, güey. Hay dos lobos. Por eso me sentía mal. Y uno blanco. Ajá. El que alimentes es el que va a sobrevivir. Pero a ver, cuando Freud dice eso, o sea, es para también darle una explicación a aquellos que o sea, es para dar una explicación tanto a los asesinos, a los genocidas. Por cierto, Erich Fromm tenía otra teoría. Erich Fromm, en su libro El corazón del hombre, trata de explicarse el problema del mal. Erich Fromm escribe después de la Segunda Guerra Mundial, después del Gulag, después de Auschwitz. Y él empieza con la anécdota de un general que va a visitar una exposición de Miguel de Unamuno, que en aquel entonces era rector de la Universidad de Valencia, me parece. Es una universidad en España. A punto de empezar la guerra civil, si no es que en medio de la guerra civil, este general, que durante el combate había perdido un brazo, se levanta y grita: "Mueran los intelectuales y que viva la muerte". Esto Erich Fromm lo identifica como necrofilia, como tú decías, que es el amor a la muerte. Lo que ocurre, decía Erich Fromm, es que
nosotros estamos en un espectro entre la biofilia, el amor a la vida, y todo lo que conlleva estar vivo, que es el cambio constante, la sorpresa, el moverse, a la necrofilia, que es el deseo de acabar con todo lo que nos sorprenda, con todo lo que está cambiando y que todo permanezca estático, mantener el status quo a toda costa. Pero en el camino no hay... no es matar, es detener. Sí, no es matar, es entropía, pues, es que eventualmente que todo llegue a un nivel estático, a un estado de equilibrio. Es un amor por el equilibrio como contrario a la muerte que es desequilibrio constante. Si mañana todos los seres vivos de la Tierra se mueren, entonces no hay quien tome ese oxígeno, no hay quien lo convierta en dióxido de carbono, y entonces todo el aire se oxida, y entonces todo se convertiría en un equilibrio químico constante. Solamente hay un desequilibrio constante en la superficie de la Tierra porque hay seres vivos manteniendo ese desequilibrio. Hay nada más para acotar algo. También la pulsión de muerte de Freud, o sea, también responde mucho a lo que él habla con respecto a las relaciones que tenemos, en el caso que tenemos con nuestra madre, con nuestro padre, en la cual hay un deseo de muerte sobre ellos por cierta valoración del individuo. O sea, te mato en mi mente, o sea, mato a mi padre en la mente, o me muero yo para una propia valoración de mí mismo, mato a mi padre para valorarlo, mato a mi madre para valorarlo mentalmente. Entonces, cuando extrapolas esto a la sociedad, es si yo mato a esta bola de cabrones en la guerra, o sea, y los regreso a su estado primigenio, o sea, van a ver una valorización de mí como individuo. O sea, es una reafirmación del individuo frente a la propia muerte. Eso es lo que está diciendo Freud. O sea, la muerte de los demás también es una reafirmación misma. Ahora, esas pulsiones que de las que habla, o sea, no está diciendo que prácticamente eso es lo que justifica la violencia. No, eso no es lo que está diciendo. O sea, no está dando una justificación de la violencia. Está diciendo que esas pulsiones están ahí siempre latentes. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Que una de las evidencias para la teoría de Eric Fromm, de cómo la necrofilia es como el amor por la muerte, el desprecio por la vida y básicamente la persecución de la entropía dentro de los sistemas humanos en los que habitamos. Sí. Dime si no, cuando Salinas Pliego sale a defender el status quo y a decir que no importa que muera el 10% de la población siempre y cuando las cosas se mantengan como están, dime si no es una manifestación necrofílica de la sociedad en la que habitamos. Dime si no el capitalismo se convirtió en una especie de culto suicida. Sí, es que es... qué loco. No, es que, por ejemplo, es un gran ejemplo, porque cuando Salinas Pliego dice, pues es prácticamente diciendo, ¿se van a morir los que se tengan que morir? O sea, todo va a permanecer igual. Sí, pero sí está apelando completamente a su pulsión de muerte el cabrón. O sea, el rollo ese es eso, o sea, ¿cómo regresamos a todos a su estado primigenio para que todo continúe? Y no es, o sea, no es por amor a la economía. ¿Quién ama la economía? Es por desprecio del cambio constante, que es una de las manifestaciones de la vida. Ajá. El virus, no se les olvide, es una especie como de ser vivo, no como tal, es como una molécula dentro de otra molécula, pero cuando se conecta con las de ustedes, se vuelve vivo. Ajá. Es vida al fin y al cabo.